El siguiente paso con lo que es el presupuesto, tenemos el numeral 2 que sería la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Posteriormente, cuando ya se elabora el presupuesto, que sabemos que es por medio del Ministerio, ¿verdad?, de Finanzas Públicas, nos dice aquí que el organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, debe entregar al Congreso de la República el proyecto de presupuesto a más tardar el 2 de septiembre de cada año. Aquí es muy importante el ver cada una de las fechas. Anteriormente, para la preparación, nos decía que los diferentes organismos descentralizados, ¿verdad?, le deben de presentar al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de junio de cada año. Sí, ese es a más tardar el 15 de junio. Cuando ya lo tiene, pues empiezan a trabajar en el mismo, en determinar los ingresos, egresos, determinar qué es lo que sí se puede, qué es lo que no, ¿verdad? Entonces preparan el presupuesto. Posteriormente, después de preparado el presupuesto, lo deben de presentar al Congreso de la República, como nos dice aquí, a más tardar el 2 de septiembre de cada año. Muy bien, después dice, el Congreso de la República debe aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado a más tardar el 1 de diciembre de cada año. Entonces ya aprendimos que a más tardar el 15 de junio se entregan los presupuestos preliminares al Ministerio y el Ministerio lo entrega al Congreso a más tardar el 2 de septiembre. Y el Congreso, quien es el encargado de aprobar el presupuesto, tiene como fecha límite el 1 de diciembre de cada año de poder aprobarlo. Después dice, a nivel de asignaciones institucionales y por tipo de programa, departamento y o región. Si el Congreso de la República decide aumentar o disminuir el monto total del presupuesto general de ingresos y egresos, debe oír previamente la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas. Si al momento de iniciarse el ejercicio fiscal, cuando dice aquí cuando se inicia el ejercicio fiscal, recordemos que un ejercicio fiscal inicia ¿qué fecha? El 1 de enero, ¿verdad? Ese es un ejercicio fiscal, no se nos olvide. El 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces dice aquí, si al momento de iniciarse el ejercicio fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigor en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos, año 2019. Durante el año 2019 se ha manejado un presupuesto, ¿sí? Se ha manejado un presupuesto de ingresos y egresos y demás. Bien. Y se hizo todo el procedimiento de presentación del presupuesto al Congreso y da la casualidad que el Congreso por X razón no logró aprobar el presupuesto. Por tiempo, por no sé qué otros factores que hayan intervenido y no lograron aprobar el presupuesto. E inicia el año 2020. Entonces, como obviamente no se logró aprobar el presupuesto que se presentó a finales del año 2019, entonces para el año 2020 se va a utilizar el mismo presupuesto que se utilizó en el año 2019, o sea, el año anterior. Espero me da a entender, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos da a conocer en esa parte. Dice aquí, los presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y egresos de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, excepto
los de las municipalidades de la República y el de la Universidad de San Carlos de Guatemala deberá aprobarse por medio de acuerdo gubernativo de Consejo de Ministros antes del 15 de diciembre de cada año, conforme a los ajustes de dicho organismo determine con base en el análisis de los proyectos a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica. Simplemente nos está mencionando acá que los presupuestos de estas instituciones, ¿verdad? Como que tienen una característica especial por el hecho de que algunos tienen un recurso autónomo, podríamos decir. Por ejemplo, la universidad pues tiene un presupuesto establecido para poder funcionar. Las municipalidades que de igual manera tratan la manera de utilizar los recursos que percibe gracias a sus arbitrios, o sea, las contribuciones que realizan las personas del municipio hacia las municipalidades, ¿verdad? Entonces, como que tiene una característica especial en el mismo. Bien, rápidamente el numeral 3 dice publicación del presupuesto. El decreto que aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y los acuerdos que aprueban los presupuestos del resto del sector público deben ser publicados en el diario oficial. Que recordemos cuál es el diario oficial. No es nuestro diario, ni Prensa Libre, ni Al Día, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que el diario oficial de Guatemala es el Diario de Centroamérica. Mientras que se haya publicado en el Diario de Centroamérica, no se puede cambiar, ¿verdad? O sea, vamos en el sentido de que cuando se publica es porque eso es lo que hay que acatar, ¿sí? Entonces se da a conocer al público cuál es el presupuesto. Los aspectos relevantes de los presupuestos y particularmente aquellos que interesan a las comunidades deben hacerse del conocimiento público por los medios más convenientes, ¿verdad? O sea, nos está diciendo aquí que el presupuesto se debe de dar a conocer a la sociedad. El numeral 4, ejecución del presupuesto. El mismo se clasifica en A, ejecución del presupuesto de ingresos. Dice aquí, debe de tener presente que son materia de cobro única y exclusivamente los ingresos determinantemente consignados por la ley orgánica del presupuesto, pues todo cobro no previsto en la ley es materia de delito. La base de la ejecución del presupuesto es que todos los ingresos forman un fondo común. Ahí se familiarizan con esta frase, fondo común, ¿sí? Que después nos va a servir. Siendo la Tesorería Nacional y sus agencias y las instituciones bancarias facultadas por el Ejecutivo las que hacen la recaudación de los ingresos públicos. ¿Sí? Entonces, aquí nos menciona específicamente sobre el presupuesto de ingresos. ¿Sí? Recordemos que cuando se realiza el presupuesto de ingresos, se contempla que se va a recibir un monto determinado de impuestos en base a un precedente. ¿Sí? Por ejemplo, si el año pasado se recibió de impuestos unos 100 millones, por ejemplo, se contempla que de igual manera este año se va a recibir 100 millones. O dependiendo de la situación, si consideran que vaya a haber una pequeña baja o vaya a existir un pequeño alza, pero se ha establecido un presupuesto. ¿Sí? Entonces, cuando se recauda eso, se va a un fondo común. Cuando decimos fondo común, nos referimos más que todo a un lugar o una parte o una cuenta, podríamos decir específicamente, en el que ingresan todos los recursos provenientes para el Estado. ¿Sí? Y como lo dice aquí, deseamos que siendo la tesorería y sus agencias y las instituciones bancarias facultadas quienes perciben eso, ¿verdad? Seamos para tener ese fondo común, ¿verdad? Que posteriormente se hacen las diferentes erogaciones a las entidades.
La ejecución del presupuesto de egresos, como lo menciona, este también sufre una contraloría preventiva para no caer en lamentables e irreparables errores, ¿verdad? Entonces, acá eh, podemos identificar, por ejemplo, en la parte de los ingresos que no haya recaudaciones indebidas, ¿verdad? Sabemos que todo marche bien. Como dice aquí, si es que se hace una recaudación que no está previsto en la ley, entonces es un delito. Aquí del presupuesto de egresos nos menciona que el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas remitirá al Congreso de la República un informe analítico de la ejecución presupuestaria del gobierno central, a más tardar 30 días después de haber finalizado cada cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, significa que cada 4 meses. O sea que van a ser 3 veces al año, ¿verdad? Incluso aquí hay una pequeña observación que dice son 3 informes anuales, ¿verdad? Usamos por ser cada cuatrimestre. Y en la misma fecha lo deben de hacer las instituciones descentralizadas y autónomas o con independencia económica y funcional. Acá simplemente es como que reportar eh, un informe de los egresos que se ha generado, ¿sí? Por cada cuatrimestre, como dice ahí. Cada 4 meses se debe de presentar un informe para identificar cómo se ha hecho las diferentes erogaciones o gastos. Número 5. Control y fiscalización del presupuesto. Veamos, dice. El control de los presupuestos del sector público corresponde al organismo ejecutivo a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y el Departamento de Contabilidad del Estado, Finanzas Públicas. Y, vean lo siguiente, dice, y la fiscalización de los mismos a la Contraloría General de Cuentas y a la Superintendencia de Bancos de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas. El control y fiscalización del presupuesto son dos operaciones que revisten una importancia muy grande porque velan por la exactitud de las operaciones presupuestadas y verifican en forma preventiva unas y otras con posterioridad a las operaciones que se llaman correctivas. Acá nos menciona sobre las instituciones que tienen el control y fiscalización del presupuesto, ¿sí? El control, como lo menciona aquí, está a cargo del organismo ejecutivo a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y el Departamento de Contabilidad del Estado, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros debemos de comprender que la fiscalización del presupuesto está a cargo de la Contraloría General de Cuentas. Yo sé que quizás en algún momento ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Entonces la Contraloría es quien fiscaliza todo el ámbito de lo que es el presupuesto, ¿sí? Ingresos y egresos y más, ¿de acuerdo? ¿Tiene alguna limitación? Para eso, pues ustedes han leído la ley orgánica del presupuesto y en el mismo nos identifica a quienes no fiscaliza la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Y pues espero que le hayan dado una leída a eso, ¿verdad? Que por supuesto ustedes han hecho su resumen, hicieron su resumen, ya que el mismo pues está sujeto a evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las instituciones? Quienes no son fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Bien. Numeral 6. Liquidación del presupuesto. Además del control y fiscalización preventivos y posterior a los pagos presupuestados, hay un control para el manejo y administración de la hacienda, dice aquí. Bueno, para no leer todo, debemos de considerar que cuando se dice la liquidación del presupuesto es el cierre, ¿verdad? Hacemos el cierre del presupuesto y determinar qué hubo. Si hubo un superávit o déficit, como lo dice aquí, superávit o déficit. Debemos de considerar que cuando cabe la probabilidad, porque hasta cierto punto podemos decir que es casi imposible, pero cabe la probabilidad de que se tenga más ingresos que egresos,
que para Guatemala pues lastimosamente no es así, pero bueno, consideremos la probabilidad de que se obtenga más ingresos que egresos, tendríamos un superávit presupuestario. Pero por lo general para Guatemala pues se obtiene un déficit presupuestario, que es cuando se gasta más de lo que se ha obtenido de ingreso, ¿verdad? Y ahí que no, que se acude a préstamos, créditos, que sé que es lo mismo, ¿verdad? Pero eh, todo eso a lo que se enfocan los diferentes gobiernos en estar pidiendo prestado, 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 y al final pues Guatemala queda endeudado, ¿verdad? Entonces, el, eso es lo triste, ¿sí? Pero es lo que debemos de comprender, que son las eh, posibles situaciones en que se pueda dar cuando se da lo que es la liquidación del presupuesto, ¿verdad? Hacemos el cierre del mismo. Aquí nos menciona, al presentarse un superávit, este se aplicará frecuentemente a reducir la deuda pública flotante originadas por déficits anteriores, fomentar y desarrollar la economía nacional, acumular en el tesoro o caja de emergencia, reducir los impuestos, ¿verdad? Seamos, como les digo, aquí, si un dado caso tuviésemos un superávit, ¿verdad? Pero como les digo, no es muy difícil, ¿sí? Tener un superávit, pero si lo hubiera, se utilizaría para poder solucionar estas cuatro situaciones que considero que no son difíciles de comprender. Aquí nos menciona sobre la corrección del déficit. Nos dice, los ingresos que producen los empréstitos no deben destinarse para cubrir los déficits por gastos corrientes, pues convertirían este déficit en económico. Como lo dice acá, los ingresos que se ha obtenido, ¿sí? Por préstamos que ha obtenido la empresa, perdón, el Estado, no se deben de utilizar para poder sufragar los déficits que se ha obtenido, ¿sí? De lo contrario, pues no se logra un objetivo. Si usamos aparentemente los préstamos se generan para poder eh, realizar alguna obra, un proyecto, algo que nos ayude, ¿verdad? Porque de lo contrario seguiríamos, vean, es como tener una pérdida e incurrimos a préstamos para cubrir esa pérdida. Y ahora, ¿cómo se supone que vamos a poder pagar algo si pérdida es lo que hemos obtenido? ¿Verdad? Entonces, no se puede. ¿Sí? Espero me da a entender en eso, ¿sí? Dice, el ejercicio fiscal coincide con el año fiscal y este coincide con el año corriente, del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, ¿verdad? Además, cada ejercicio fiscal es independiente de los anteriores y posteriores. Era lo que yo mencionaba anteriormente, que un ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Las obligaciones de un ejercicio fiscal que no se autorizaron, visaron y pagaron antes del 31 de diciembre, la Tesorería Nacional y las administraciones de renta podrán hacer los pagos mediante orden del Ministerio de Finanzas, llenando previamente los requisitos siguientes. Aquí nos menciona simplemente de pagos que quizás no se hayan logrado realizar antes del 31 de diciembre, ¿verdad? O sea, algo que no se haya logrado hacer eh, antes de que termine el año fiscal, ¿verdad? Obviamente tienen que tener una característica especial para poder optar a ello, ¿verdad? No simplemente decir que, bueno, es que no se logró esto, así que hay que pagarlo y ya está, no, sino que debe tener características principales. Bien, por último, base contable del presupuesto. Dice, los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable. La base contable, recordemos, o mejor dicho, se da en dos sentidos, en la base de lo devengado y en base de lo percibido. Cuando dice de lo devengado es porque como es más que todo que ya se ganó, pero no se ha percibido, ¿sí? Es como una venta al crédito, ¿sí? Cuando nosotros generamos una venta, las ventas es una ganancia, es de lo devengado, ya se ganó, podríamos decir, pero como fue al crédito, no se ha recibido. O sea, sí se ganó,
pero no se ha recibido. ¿Sí? Ese es el sistema de lo devengado. De lo percibido es porque ya se recibió. Si hacemos cuando decimos, bueno, vendí un teléfono y recibí por ello 2.000 quetzales de lo recibido, ¿verdad? Ese es el método de lo recibido, ¿sí? No digo que lo gané, pero no me lo han dado, o sea, no, sino que aquí, por eso se menciona de lo devengado, es que se ganó, pero no se ha recibido. En cambio, de lo percibido es porque ya se recibió, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, jóvenes, parte de lo que son los temas de la evaluación. Lo que ya he explicado, ¿verdad? Del contenido que les he dado, aparte también la ley orgánica, ¿verdad? Que ustedes pues ya han leído y que va a ser muy importante el poder tomarla en cuenta para poder estudiarlo, ¿sí? Entonces, ánimo siempre, hagamos nuestro mayor esfuerzo, ya que al final pues el mismo valdrá la pena, ¿verdad? Especialmente para ustedes que pues es el último año, así que hacer su mayor esfuerzo, que los meses pues están contados, ¿verdad? Entonces hagamos nuestro mayor esfuerzo y ánimo a cada uno.